Bendiciones, amados hermanos en Cristo, amigos que nos visitan en este domingo 14 de noviembre del año 2021. Hoy nos congregamos al Señor para celebrarlo, porque hoy es el día del Señor, y para compartir su santa palabra. El tema que vamos a tocar esta mañana preciosa se titula Enséñame a hacer tu voluntad. Yo hacía memoria de la oración que nos enseñó el Señor, la oración perfecta, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es como el Señor nos enseñó a orar y consta básicamente de 6 partes. La primera es Padre, como todos conocemos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, es una alabanza y una exaltación de nuestro Señor. Inmediatamente viene una segunda parte que es una prioridad para nosotros como creyentes. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y como les decía, amados, este es el tema que hoy día vamos a tratar, el hacer y esforzarnos por hacer su perfecta voluntad. Cantamos una alabanza preciosa en nuestra iglesia que dice, en tu templo todo proclama tu gloria. ¿Y qué es lo que sucede? En el cielo nadie se revela, excepto, como conocemos, ese ángel creado por Dios, Lucifer, pero por esa rebelión que él tuvo fue destituido de su gloria. Pero si leemos en la palabra qué es lo que hacen los ángeles, los arcángeles, los querubines, todos los que ministran y se someten a la santa voluntad de Dios. Si me acompañan por favor al Salmo 103, versículos 20 y 21. Dice, bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Y el 21 dice, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacen su voluntad. Entonces podemos ver en estos versículos la función y lo que los ángeles hacen en el cielo. Bendicen al Señor en el servicio y la adoración, en primer lugar. Ejecutan su palabra en las actividades terrenales. Obedecen la voz de la palabra divina. El autor de Hebreos, por ejemplo, dice que son espíritus ministradores, los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, es decir, a favor nuestro, sus hijos, sus siervos, el cuerpo de Cristo. Ellos ayudan a la edificación de ese cuerpo de Cristo. Los ángeles realizan perfectamente la voluntad divina, ya que sus huestes están bajo la dirección de Dios. Dios demanda, amados, Dios demanda esta participación nuestra aquí en la tierra, así como los ángeles en los cielos, en esa esfera, nosotros, su pueblo, aquí en la tierra. Hay una necesidad imperiosa que nosotros nos esforcemos en hacer esto, en hacer su voluntad. Pero los hombres, ¿cómo actuamos en esta tierra?
porque Mateo 7:21 lo dice muy claramente. ¿Qué es lo que pasa con nosotros aquí en la tierra? Sí, somos creyentes, pero nuestro Señor nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, podemos ver, hermanos, que hay dos voluntades, la de Dios y la del hombre. Y ellas están constantemente confrontadas. El espíritu, dice la palabra, se opone a la carne. Por tanto, si Dios nos demanda a que nos sometamos a su voluntad, nosotros tenemos que hacerlo. El no hacerlo es oponernos a su voluntad y entrar en rebeldía, en desobediencia. Y esto es muy, muy grave para nosotros los creyentes. Tenemos que guardarnos de todo tipo de tentación, de hacer nuestra voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios, porque esto se llama rebelión. ¿Y qué dice la palabra de Dios respecto a la rebelión? Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea que es algo grave ante Dios, hermanos. No es una cosa ligera. Y si nos oponemos, si persistimos en oponernos, en hacer su voluntad, vamos a tener consecuencias. Lamentablemente, vamos a tener consecuencias. Y esta, lamentablemente, es la realidad en que vivimos en esta tierra, en este mundo. ¿Qué le dijo el Señor al profeta Ezequiel, capítulo 12, versículo 2? Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Verdaderamente que podemos entender que no somos diferentes, ¿o sí? Yo creo que no. En nuestro corazón anida la rebelión, y si es que queremos tener esos ojos espirituales, si es que queremos tener esos oídos espirituales para ser enseñados a hacer su voluntad, tenemos que hacer como nos manda el Señor y como manda su palabra, para que nuestro entendimiento no sea cegado, no sea velado. Esto puede ocurrir como consecuencia a nuestra rebelión. Entonces, nosotros, los hombres, falibles totalmente, vamos a hacernos la primera pregunta. ¿Cuál es esta? ¿Podremos? ¿Y qué dice el libro de Hebreos, el capítulo 13, versículo 20 y 21? Lo vamos a leer. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces concluimos, hermanos, en que
no es en nuestras fuerzas, es por la sangre del pacto. La sangre del pacto es la que nos hace aptos. Y gloria a Dios porque el Señor, Dios Padre, ha previsto ya todo lo necesario para que nosotros podamos cumplir su voluntad, para que podamos tener esas bendiciones espirituales por medio de la obra redentora en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Repetimos, su sangre es la única que nos hace aptos. Entonces, la primera pregunta se responde. Tenemos ese potencial porque hemos creído en el Señor Jesucristo. O sea que ahora, como esas nuevas criaturas, sí vamos a poder hacer su voluntad. La segunda pregunta sería, ¿cómo haremos? ¿Cómo lo lograremos? ¿Cómo podremos y cómo lograremos? El poder conocer su voluntad, amados hermanos, va a ser el resultado de nuestra vida interior. A medida que busquemos al Señor en su palabra va haciendo la obra en cada uno de nosotros. Es una obra interior. Su palabra, a medida que su palabra se va haciendo vida, se va haciendo rema en cada uno de nosotros, vamos a ir viendo los cambios que se irán produciendo y vamos a ir aprendiendo, vamos a ir discerniendo, vamos a permitir al Espíritu Santo que nos enseñe y nos continúe enseñando a hacer su voluntad, porque el Espíritu es el único, dice la palabra, que nos guía a toda verdad. Entonces vamos a poder discernir lo que es de Dios, lo que es del Espíritu y lo que no es, lo espiritual de lo natural. Por eso el salmista podía decir en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, ¿qué? Está en medio de mi corazón. Aleluya. El siervo, el rey David, quien escribe este salmo, había aprendido poco a poco a poner la palabra de Dios por obra. Estaba, dice, en medio de su corazón. Entonces, el ir obedeciendo a su palabra revelada nos va a ir haciendo capaces de ir conociendo su voluntad en diversas circunstancias, porque su palabra, en su palabra está contenida su voluntad perfecta. ¿Qué otro aspecto para nosotros los creyentes en esta tierra es importante para conocer su voluntad y poderla hacer? La oración. La oración, hermanos, es esencial para poderla conocer, porque entramos en comunicación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, tenemos nuestro tiempo apartado y vamos a ir siendo edificados en ese aspecto. Nuevamente, citamos al salmista, capítulo 143, versículo 10. El salmista, ¿qué le decía al Señor? Al Padre Celestial. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, de esta manera, es que vamos a ser guiados, vamos a ser enseñados poco a poco a poder hacer
su voluntad. Esto, la oración, ¿cómo la haremos? Debemos aprender también a ser guiados por el Espíritu Santo, invocar al Espíritu Santo antes de este apartarnos, digamos, porque muchas veces vamos con nuestra listita de peticiones y no terminamos y no escuchamos nada, simplemente estamos apurados o preocupados y no podemos oír la voz de la enseñanza de Dios, ¿no? El Espíritu, ¿qué dice Romanos 8:26? Y de igual manera, el Espíritu nos guía. Él nos ayuda, dice la palabra, en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y un ejemplo que es el ejemplo de ejemplos, la oración de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Mateo 26:39. Padre mío, ¿cómo oró nuestro Señor? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el versículo 42 reafirma, otra vez dice, fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, ¿no? Entonces, a lo largo de la palabra podemos ver el ejemplo de ejemplos. Nuestro Señor Jesucristo, en su caminar en esta tierra, Él siempre hacía todo lo que el Padre le decía. Cumplió su ministerio al 100% perfectamente. ¿Y qué dice el Evangelio según San Juan? Miren esa sujeción del Hijo de Dios, cuanto más nosotros. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 30, palabras de nuestro Señor. Dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió, la del Padre. Perdón, hermanos. Entonces, nosotros creo que vamos entendiendo que debemos esforzarnos por preferir siempre hacer la voluntad de Dios que la nuestra. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que la verdadera fe siempre se va a manifestar en obediencia a la voluntad revelada de Dios. Y nosotros por eso es que debemos imitar esta forma de orar. Siempre podemos orar, como ya se dijo, guiados por el Espíritu y poner en el altar de Dios todo lo que tenemos en nuestro corazón. Derramamos nuestro corazón, pero tengamos por costumbre agregar al final, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y francamente, de esta manera nos aseguramos que estamos dándole, digamos, el placer, lo que le corresponde a nuestro Señor para Él obrar como más nos conviene, porque siempre su voluntad va a ser mejor que la nuestra. Nosotros creemos, tenemos entendimiento, inteligencia, etcétera, pero debemos de conformarnos a la voluntad del Señor y someternos. Esto es agradable
van a haber bendición y nos va a ir bien, verdaderamente. Y yo quería recordar la vida de Juan. ¿Se acuerdan de Juan? El apóstol, uno de los apóstoles, ¿no? Tenía un hermano también que se llamaba Jacobo. ¿Y cuál era el sobrenombre que tenían estos dos hermanitos? Los hijos del trueno. Yo estoy segura que ninguno de ustedes se va a ver identificado con este apelativo, pero yo sí soy hija del trueno muchas veces y tengo que ser enseñada por mi Señor a bajar la cabeza, a no hacer lo que no conviene. Y lo mismo pasó, evidentemente, con Juan. Posteriormente, después de ese precioso evangelio escrito bajo la guianza del Espíritu Santo, que es el evangelio según San Juan, como los que hemos leído, conocemos la palabra, es realmente el evangelio que toca el cielo muchas veces, los entendidos le llaman. Y Juan vino a ser conocido más adelante como el apóstol del amor. O sea que gloria a Dios, porque podemos ver a un Juan ya mayor en sus epístolas, ya tratadito, como vamos a ser cada uno de nosotros, hombres en esta tierra, para poder sujetarnos, para poder ser enseñados a hacer la voluntad del Padre. Y glorificamos al Señor, porque no fue porque Juan lo quiso o Jacobo lo quiso. Jacobo fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Ellos ya no fueron hijos del trueno. Ellos aprendieron que debían de sujetarse y sus vidas fueron transformadas, como pueden ser nuestras vidas transformadas si le permitimos al Señor hacer su obra. Otro aspecto importante que debemos considerar en nuestra oración, en nuestro tiempo a solas y también congregacional, porque tenemos reuniones de oración todos los días, toda la semana, sea en la mañana o sea en la noche, es que debemos de orar por los recién convertidos. Eso lo aprendemos de Pablo. Pablo oraba constantemente por las iglesias que él había ya compartido la palabra. Pero ¿qué dice Colosenses 1:9? Lo cual, palabra de Dios, dice, lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, que habían oído de su fe en el Señor Jesucristo, habían perseverado en la fe que había sido sembrada en ellos. ¿Qué dice? No cesamos de orar por vosotros. O sea, Pablo y sus acompañantes oraban por esos nuevos creyentes. Y dice, y de pedir, había un propósito mayor y santo. Y de pedir, dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Entonces tiene un propósito, amados, el poder cumplir esta función dentro del cuerpo de Cristo. Algo más va a pasar con nosotros cuando comenzamos a aprender a hacer su voluntad, a sujetarnos, a someternos a Él. Vamos a aprender a relacionarnos correctamente, no solamente con el Padre,
sino con su cuerpo, que viene a ser su iglesia, y es la cruz perfecta, comunión con el Padre y comunión con nuestros hermanos en la fe. Verdaderamente que esto es un milagro de Dios, que tantos nos podamos identificar en toda la tierra como hijos de Dios cuando tenemos esa comunión con todos, porque nace de nuestra comunión con el Señor, ¿no? Y palabras también de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo 12:50. Y dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y esto no quiere decir que vamos a desatender o de alguna manera a nuestra familia natural. Nacemos en esta tierra en una familia natural, como nació nuestro Señor Jesucristo. Pero el énfasis es que el cuerpo espiritual, la familia nueva que tenemos en el espíritu, es muy importante para el Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido rociados. Tenemos esa familia hecha con la sangre de Cristo. Y es por eso que debemos de siempre recordar que para el Señor es muy importante que nos relacionemos correctamente con Él y con todos nuestros hermanos. Porque en esa unidad y de esa unidad va a poder nacer el que podamos hacer su voluntad. ¿Qué más vamos a experimentar, digamos, cuando comenzamos a ser enseñados y aprendemos la vida espiritual? Antiguamente, antes de conocer a Cristo, nosotros venimos, la mayoría creo yo, de una religión tradicional que tiene los 10 mandamientos y creo que todos lo conocíamos. Repetíamos quizás hasta de paporreta los 10 mandamientos, pero mi pregunta es, ¿los podíamos cumplir? No, realmente que no se podían cumplir, porque no teníamos el Espíritu Santo morando en nosotros, que es el único, repetimos, que nos guía a toda verdad, ¿no? Y como vemos, esas dos voluntades, la voluntad del Señor en el cielo, Él anhela que se haga también aquí en la tierra. Y por eso, una y otra vez somos recordados por medio de su palabra. Pablo también, ¿qué le decía a los romanos? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces nos dice, no se adapten, no se conformen. No tenemos nosotros de repente, antes de conocerlo, tenían, sobre todo los jóvenes o cuando éramos jóvenes, que un artista o un deportista o un político, qué sé yo, cualquier personaje, un escritor, no sé, un filósofo, un historiador, como modelos para nuestra vida. Pero eso ya en Cristo tiene que cambiar. Porque acá nos dice, ya no, eso ya no vale. No nos debemos de acomodar, digamos, a modelos, sino tenemos que
ser transformados al modelo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Pedro también lo entendió así. Y si vemos en la epístola de Primera de Pedro 4:2, ¿cómo nos habla Pedro? Para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Alguien de ustedes sabe cuánto tiempo nos resta? ¿Sabemos acaso hoy estamos en pie? ¿Mañana? No sabemos. Y cada vez vemos, el 2020 fue terrible, pero el 2021 es 3 veces más terrible, ¿o no? ¿Qué nos esperará el 2022? Entonces, no enfoquémonos correctamente en lo que debemos de enfocarnos. Dice, ¿no? Que cambiemos nuestras maneras. Dice el que no vivir el tiempo que resta conforme a ¿qué? A todas las concupiscencias que teníamos antes de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces debemos de centrarnos en esta práctica como una regla de nuestra nueva vida en Cristo. ¿Y qué dice el apóstol Santiago? 4:13, vamos a leer la recomendación de este hombre de Dios para que nosotros la tomemos por ejemplo. Vamos ahora, dice la palabra, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto es real, hermanos. ¿Cuán real es esta palabra para nosotros, los que estamos viviendo aún esta época que nos ha tocado? No debemos de hacer planes sin consultar al Señor. No debemos de ser jactanciosos, de presumir, hacer las cosas como a nosotros bien nos parece. No importa lo que tengamos que enfrentarnos, vayamos primero a la palabra y a buscarlo al Señor en oración. Porque, como dice aquí en Santiago, hagamos esto, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer, es lo mismo que decir hágase tu voluntad y no la mía. Y finalmente, amados, ¿por qué es importante el esmerarnos en hacer su voluntad? Nos vamos a santificar cada día más y más. Primera Tesalonicenses 4:3, lo que aprendió Pablo. ¿Qué dice la palabra? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, cada vez que obedecemos a su voluntad en vez de a la nuestra, nos santificamos más y más a Cristo. La palabra dice, sed santos, porque yo soy santo. Debemos de seguir al Señor y a esos ejemplos preciosos de la palabra, de hombres y mujeres de Dios, que hicieron su voluntad. Entonces, esta práctica la debemos de poner. Son días difíciles, días terribles, pero hoy más que nunca debemos estar abocados, concentrados, fijos, los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y en primera de Juan, este mismo Juan que hablábamos, como hijo del trueno, ¿qué comprendió?
capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Entonces, ¿qué vamos a escoger hoy día después de haber escuchado este compartir del Señor? Viene a mí esa porción que también está en Lucas, el Evangelio según San Lucas, que habla sobre esos dos hombres. Uno edificó en la arena y el otro edificó en la roca. Y creo que todos los que estamos acá deseamos y anhelamos ser de los que construyen sobre la roca. Entonces nuestros ojos, nuestros oídos espirituales no van a ser cegados, no van a ser velados. Vamos a poder seguir esta carrera preciosa que hemos escogido. Vamos a poder hacer la voluntad del Señor y nuestra casa va a estar firme en la roca. Es esa casa que vienen los vientos, las tempestades, las adversidades y no va a ser conmovida. Entonces, amados, podremos decir, como el salmista, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Y saben qué, hermanos? Yo le agregaría, y me ha ido muy bien, porque por experiencia puedo decirles, si no, no estaría parada acá, que el hacer su voluntad es lo más agradable. Tenemos paz en medio de la tormenta, podemos seguir en pie, firmes en la roca. Gloria a Dios. El Señor los bendiga, hermanos. Amén. Reina en mí, soberano, reina en mí, reina en mí, soberano, reina en mí, reina en mí. Soberano, reina en mí, reina en mí, soberano, reina en mí, cautiva mi corazón, venga tu reino a mí. Haz tu voluntad, entrónate en mí, reina en mí, soberano, reina en mí, reina en mí. Soberano, reina en mí, cautiva mi corazón, venga tu reino a mí, haz tu voluntad, entrónate en mí. Reina en mí, soberano, reina en mí, reina en mí, soberano, reina en mí.
poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Siempre postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey.